Mi nombre es Laura Solano, vengo de Premià de Mar, Barcelona, y conocí Operación Niño de la Navidad en mi iglesia local y bueno, llevo participando muchos años con algunas cajitas. Entré a la página web y vi que había un viaje y dentro de mí dije esto sería perfecto para poder conocer más sobre la cultura y poder ver realmente cómo reciben esas cajitas los niños que tanto tiempo llevamos preparando en casa. Ver cómo las recibían era toda una experiencia. Llevo desde el 2014 pintando y recientemente estoy dedicándome a la pintura, dando talleres, haciendo exposiciones y el arte para mí es una forma de expresión y sobre todo lo enfoco para reivindicar y promover derechos humanos. Este año preparé conjuntamente con mi niña de 2 años un calendario y Dios puso en mi corazón Operación Niño de la Navidad y decidimos como familia donar el 15% de las ventas para preparar cajitas juntos, llenarlas de sobre todo material creativo, pero también de juguetes, material de higiene, material escolar. Como familia también enseñamos a nuestra niña de que había algunos niños que no tenían tantas cosas como ella y le queríamos enseñar desde un principio el compartir. Y mi sorpresa fue que al encontrar gente que me compraba calendarios y explicarle el proyecto, mucha gente se quiso unir a ese proyecto y preparar sus propias cajas. El hecho de ver que estas personas, con lo poco que tienen, son tan felices, ¿no? Y nos han puesto lo mejor que tenían en la mesa y ha sido muy impactante también el choque de la cultura y de estas personas que nos han recibido con tanto amor. Yo he estado llorando todos los días porque para mí repartir las cajitas significaba mucho, ¿no? Ver esa cara de alegría y de verdad que es una demostración de que hay un amor que lo sobrepasa todo, que es el amor de Dios. Forma parte de un plan diferente y mucho más grande, ¿no? Que es el propósito de Dios para la vida de estas personas y de nosotros mismos. Quisiera no solo repetir, sino seguir ayudando a estas personas. Aunque la gente piense que la crisis de los refugiados ya pasó, que la guerra ya pasó, realmente estas personas siguen estando aquí y sintiéndose olvidadas, sintiéndose que realmente no están en su tierra y quieren volver a su tierra. Mi anhelo es continuar con un vínculo con la familia y si pudiera acoger a alguno de estos niños, pues también sería una gran alegría, ¿no? Porque pienso que todo lo que esté en nuestra mano es bueno para poder ayudarles. Para mí es eso, es decir, un no te olvido, están en mis corazones y también quiero trasladar ese sentimiento a los demás. Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos. La verdad es que es un placer, siempre lo digo, pero es que es un placer estar todos juntos y poder adorar al Señor. Conforme se van incorporando nuestros hermanos que van llegando, pues quiero que lo que hoy tengamos en nuestra mente es que estamos aquí por la gracia de Dios, que Él nos permite estar aquí, que Él nos está dando salud, que nos está, pues cuidando. Y un sentimiento que tengo durante todo este tiempo es que somos hijos del único Dios, del Dios poderoso, del Dios grande, del Dios fuerte. ¿De quién temeremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Verdad? Por eso yo os doy la bienvenida a los que están viéndonos desde sus casas, que participamos de todo este tiempo juntos, aunque nosotros no los podamos ver. Pero entre todos vamos a levantar una adoración y una alabanza poderosa a nuestro Dios, porque Él se lo merece, es un Dios de poder, se merece y es digno de una alabanza y una adoración poderosa. ¿Sí? Amén, amén. Gloria a Dios. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Así es. Dice, Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No vamos a encontrar lo que necesitamos fuera de Él.
Y así lo creemos, quiero que vayamos quedándonos con todo esto, porque esta es nuestra adoración. Esto es lo que sabemos, lo que conocemos, lo que creemos y lo que a veces olvidamos. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, al grande y fuerte en batalla, al victorioso, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Pues a ese Dios, a nuestro Dios, al Dios poderoso, al Dios grande, es al que adoramos en esta mañana. Yo os invito a poneros de pie. Amén, Señor Jesús. Vamos a levantar una oración a nuestro Señor antes de comenzar con la alabanza. Pero no olvidemos, tiene que ser una alabanza poderosa, porque es al Dios de poder. Señor y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, Señor. Gracias porque nos amas, porque sentimos ese amor, Señor. Porque incluso cuando nos parece que no estás, tú estás ahí presente. Tú estás cuidándonos, arropándonos. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros en esta mañana. Porque tú te gozas con nuestra alabanza y por eso queremos darte lo mejor que tenemos. Queremos darte nuestro corazón porque te pertenece. Te glorificamos y declaramos que eres el único Dios, el Dios de poder, el Dios de victoria, el Dios en quien creemos. Amén. 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 Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Unas voces fuertes, unas voces que proclaman lo que creemos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Grande
Señor. Amén. Digno Grande, eres, grande eres. Padre. No hay otro como tú. Coronado en majestad, precioso, No hay Señor. otro. Grande. Digno eres. Te adoramos, Precioso Señor, te eres, adoramos. Padre. Santo eres, Señor. Qué bueno eres, Señor Jesús. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, las entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, las entregaré por el gozo de Dios. Vamos a repetir esto una vez. Creemos lo que decimos. Cambiaré mi vergüenza, las entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, levantar la voz, y mi enfermedad, las entregaré por el gozo de Dios. Lo repetimos una vez más y mentalmente cambiamos todo lo que nos está aplastando, todo lo que está entristeciendo nuestro corazón. Lo cambiamos por el gozo de Dios, por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, las entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí,
No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como tú. Gloria a ti, Señor. No hay otro como tú. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como tú. Una vez más. Sobre principado, sobre potestad. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como tú. Mi vida eres tú. Dile, tú eres mi vida. Eres tú. Sí, Señor. Mi vida eres tú. Jesús. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Solamente tú eres. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, Cristo. A ti la gloria. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y cuando estemos delante de la dificultad, esa que nos pone todo negro, nosotros nos acordamos de esto y decimos: sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y cuando nos digan que todo está perdido, cuando nos digan que no vamos a levantar cabeza, nosotros decimos: somos hijos de Dios. Así que, sí, sí, Señor, amén, porque creemos en sus promesas. Creemos en su poder. Creemos en la victoria que Él nos ha dado. Y por eso decimos: sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, sí, Señor, amén, amén, sí, Señor, amén, Gloria a aleluya, ti, Señor. sí, Señor, Oh, Cristo. gracias, Jesús, sí, Señor, sí, Señor. Poderoso Dios, todo está en tus manos, Señor. Todas las cosas te pertenecen a ti. Tú eres el soberano Dios, majestuoso Señor Jesús. Toma control sobre Amén. todas las cosas, Cristo. Amén. Señor, a ti adoramos, a ti exaltamos, Señor. Precioso Dios, Solo tú haces maravillas. precioso Señor. Solo tú haces eso que no alcanzamos a entender. Oh, tu obra, Jesús, cumple. Solo tú vas más allá de lo que nosotros pensamos que podemos llegar. Solo tú, Señor. Por eso te damos la gloria a ti, Señor. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero.
solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Tu nombre, Señor, se ha exaltado, Señor. Tu nombre por siempre se ha exaltado, Señor. Digno, digno, digno el Cordero de Dios. Oh, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, en las alturas. Oh, Señor, santo, 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 Señor. A ti la gloria, a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra ciudad, todo te pertenece, Señor, y en tus manos lo ponemos. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues vamos a dar paso a nuestro hermano pastor y a otro tiempo de disfrutar, ahora escuchando la palabra de Dios. Hemos ensaltado el nombre de nuestro Señor, el nombre de Cristo, nuestro Salvador, y ahora vamos a participar de su palabra. Y os invito a leer en el libro de Hechos, primero un solo versículo, el capítulo 17, versículo 16, solamente ese versículo, para luego pasar al pasaje en el cual vamos a centrarnos. Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice así el texto, dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y después pasamos al versículo 22, 31, vamos a leer. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos las gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Dios mío, Señor, que seamos receptivos a ella, oh Padre. Señor, y que podamos meditar, Señor, y Señor, ser expuestos, Señor, a tu palabra, Dios, para que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo, Dios. Que sigamos, Señor, creciendo, Señor, en tu sabiduría, oh Padre. Que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra todavía puede ser predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Según la tradición de la Iglesia Católica Romana, hoy se celebra el Día de Todos los Santos. Y aquellos que hemos pertenecido a la Iglesia Católica y seguimos perteneciendo, porque yo sigo perteneciendo a la Iglesia Católica porque no me dejan borrarme, tenemos una idea de lo que representa esto. Pero los que no hayáis formado parte, porque ya habéis nacido en este contexto evangélico, no hayáis formado parte de la Iglesia Católica, no habéis sido bautizados por el sacramento del bautismo, según este rito católico, seguramente sabéis de esta fiesta, una fiesta que se celebra a nivel nacional. Bueno, la verdad que se celebra en medio mundo. Pero yo he querido conocer un poquito más acerca de este día, de cual hoy se celebra, ¿no? Y leyendo, he encontrado la manera que identifican este día. Dice que la Iglesia Católica celebra esta fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso, en el Día de Todos los Santos, tal día como hoy, 1 de noviembre, no se festeja solo en honor de los beatos o santos que están en la lista de los canonizados o por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su Iglesia triunfante. Y dice: es frecuente que en este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Las reliquias de los santos son restos de estos hombres canonizados por la Iglesia llamados santos, ¿no? Y esto se remonta
a la tradición católica el año 731, cuando el Papa Gregorio III consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y establecería esta festividad el 1 de noviembre. Yo me hacía esto reflexionar, porque dice la Iglesia que es una fiesta de vivos. Y yo, a la luz de lo que puedo ver, la verdad es un día de muertos y dar culto a los muertos. Porque la festividad de todos los santos partió de dedicar un día a los santos que habían sido canonizados por la Iglesia. Y canonizar es declarar por el Papa oficialmente santo a un beato y autorizar su culto en toda la Iglesia católica. O sea que el Papa beatifica, hace santo y permite el culto a alguien que ya ha muerto y que es beatificado y llamado así santo. Aunque la Iglesia católica, y lo digo con dolor en el corazón, nos quiera convencer de que es un día de vivos, porque están en la vida eterna, según ella, ciertamente es un día de culto y de exaltación de muertos. Posteriormente se fue extendiendo, tal día como hoy, a la memoria de todos los fallecidos, aquellos que no han sido canonizados por la Iglesia, pero que han pasado al beneficio de los sacramentos administrados por la Iglesia y ahora viven, según ella, en la presencia de Dios y forman parte de su Iglesia. Quisiera hacer hincapié, al empezar esta predicación, que la Iglesia romana, porque me gusta así llamarla romana, porque católica somos todos, universal, para identificar bien, resalta que es una fiesta de vivos y lo hace abanderando en contra del Halloween, que también se celebró esta noche pasada, que la Iglesia la critica, igualmente que nosotros lo criticamos también, señalándola como una festividad de muertos. Hasta hoy en día, hasta ahora, la Iglesia romana sigue exhibiendo también en conmemoración de este día las reliquias, que las reliquias son los restos de estos santos, los restos mortales de estos hombres canonizados, expuestos para recibir culto por los miembros de su Iglesia. Y los tiene hasta clasificados por niveles, de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Los de primera clase son aquellos que son partes enteras, como por ejemplo Juan 23, que está expuesto en la Basílica de San Pedro. De segunda clase son aquellos que son partes más pequeñas, como un dedo, un hueso. Y de tercera es si el santo donde está ha tocado o está en contacto con algo, todo lo de alrededor sería una reliquia de tercer orden. Existen relicarios, supongo que habéis escuchado hablar de ellos, existen relicarios que tienen 365 cajoncitos y en cada cajoncito hay un resto de un santo para cada día del año. Cada día del año, 365. Y justifican esto con el siguiente argumento. La Escritura, dicen que la Escritura tiene varios ejemplos de la importancia de las reliquias como medio por el cual Dios derrama su gracia. O sea, Dios derrama su gracia también por medio de estas reliquias. Y usan 3 textos de la Biblia que muchos de vosotros vais a conocer para sostener la complacencia que tiene Dios y en veneración de las reliquias y el poder que llegan a tener estas. Y usan el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20, cuando Eliseo está muerto, enterrado, y cae encima, echan un muerto y revive. Y usan Hechos 5:15, que cuando sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos y fuesen sanados.
Y usan también el texto de Hechos 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuánta idolatría que desvía los ojos del Dios que dice desde su trono, el Dios que dice desde su trono, al cual hemos estado adorando, dice así: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, dice yo el Señor. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Miradme a mí solamente, miradme a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, que delante de mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Cuando Lutero llegó a Roma, se enardeció viendo tanta idolatría que había allí, de la misma manera que Pablo, cuando llega a Atenas, en este pasaje que hemos estado leyendo. Y tal día como ayer, 31 de octubre, Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, conocida como la Catedral de Todos los Santos. Porque no solamente en Roma, cuando Lutero se rebeló en contra del magisterio de la Iglesia romana, se daba culto y se exaltaba a los muertos, sino que también vendían indulgencias como pasaporte para ellos y para que sus muertos también pudiesen disfrutar del beneplácito de la vida eterna. Ante similar idolatría se encontró también el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, viendo cómo la ciudad estaba completamente entregada a ella. Y mientras que esperaba que llegase Timoteo, mientras esperaba que llegase Silas, Pablo reconocía todos sus santuarios que tenían levantados, todos sus altares, todos sus templos, donde albergaban y daban adoración a numerosos dioses. Dice un autor que aquí Pablo, en el texto que hemos leído, nos da una lección de misericordia y amor por el Evangelio. Porque a sabiendas Pablo, a sabiendas de que su corazón se irritaba viendo tanta idolatría, les llamó religiosos en vez de llamarles supersticiosos. Porque la superstición no deja de ser una creencia sin un fundamento racional. Dice este autor que Pablo no quería ofender a los atenienses. Quiere usar la palabra religiosidad para presentarles al verdadero Dios y a Cristo y a este crucificado. Verdaderamente era el propósito que Pablo tenía y por lo cual quería que muchos se convirtiesen al Evangelio de Cristo. Porque Pablo les añade: en todo veo, en todo lo que hacéis, panta, de ahí viene la palabra panteón, de esta manera queréis aglutinar a todos los dioses y no queréis dejaros a ninguno fuera. Pero por si acaso, aglutinando todos los dioses, por si acaso nos dejásemos alguno fuera, algún dios que no conocían, levantaban un altar vacío con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y me acordaba cuando preparaba esta predicación de José Mota, que decía: ¿y si sí? ¿Y si hubiese otro que no conocemos? Aunque parezca una broma, y lo digo en serio, es la manera que muchas veces la eternidad
que dice Eclesiastés que Dios ha puesto en nuestros corazones y que no entendemos, que no percibimos, nos conduce a ser unos supersticiosos religiosos. Porque el hombre y la mujer, en su ADN, en su naturaleza, en lo más íntimo de su ser, lleva la eternidad. Necesita hallar esa eternidad, pero es por la naturaleza que tiene, separada de Dios, no la puede encontrar. Pero es que también no quieren recibir y rechazan una salvación de Dios porque no les deja lugar a ellos. El orgullo muchas veces hace rechazar a Dios porque su gracia, el evangelio de su gracia, atenta contra nosotros mismos. Porque en el evangelio de su gracia, como he dicho, la salvación no es por nuestras obras, para que nadie le robe la gloria a Dios. Por esto, la última de las solas que compartíamos el año pasado, creo que fue las últimas solas de la Reforma, Soli Deo Gloria, a Dios solamente la gloria. Así que Pablo, cuando llega a Atenas, en el pasaje que estamos compartiendo en esta mañana, cuando llega a Atenas, se encuentra una multitud de altares dedicados a un sinfín de pequeños dioses y un altar vacío, como hemos dicho, al Dios no conocido o al Dios desconocido, como dicen otras versiones. Y Pablo se maravilla. Aún así, Pablo se maravilla de ellos al mirarlos, porque aún dejan la posibilidad de que haya un Dios al cual ellos no conozcan. Ese altar vacío que el pueblo ateniense tenía, habría la posibilidad de que se les hablase del Dios del cual ellos no tenían conocimiento. Juan Calvino dice en su comentario del libro de los Hechos que es mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo. Es mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo. Porque a Dios no se le puede dar una verdadera adoración cuando no se le conoce. Es necesario que primero conozcamos a Dios. Recordemos las palabras que dice Jesús, que le dijo Jesús a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Así que, primeramente, los atenienses tenían que conocer a Dios. Y el hecho que no tuviesen imagen de Él, aun en su desconocimiento, el hecho que no tuviesen imágenes, daba también muestra de la grandeza del Dios que no conocían, porque no se atrevían a representarlo en una talla. Pues, ¿quién puede contener en una escultura, o quién puede recoger en una pintura, quién puede recoger en una talla a un Dios que creó el mundo y todas las cosas que en él hay? Un Dios que creó el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿cómo lo vas a meter tú? ¿En un cuadro, en una escultura o en una talla de madera? El cual está diciendo el apóstol Pablo a los atenienses, les está diciendo, el cual es Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuán de imposible es para el creado describir al creador? ¿Cierto? ¿Cuán de difícil es para el creado poder describir a aquel que nos ha hecho? Dice el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, no se fatiga con cansancio como nosotros,
y su entendimiento, el poderlo comprender. No hay nadie que lo pueda alcanzar. Su entendimiento no hay quien lo alcance, y es verdad, y es así. El simple hecho de querer conocer a Dios, el simple hecho de poder querer entenderlo, comprenderlo, ya en sí mismo es un acto de altivez y de orgullo. El simple hecho de querer conocer a Dios en su plenitud es un acto de altivez y de orgullo. Porque el Señor da el decreto, como estuvimos viendo este miércoles, el Señor da la sentencia, el Señor da el designio, recogido en Isaías 55, cuando el Señor dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es imposible para el hombre poder alcanzar a un Dios así. ¿Quién puede conocer un Dios como este si Dios no viene a revelarse al hombre, si Él no viene a mostrarse al hombre? Diría el Señor: ¿cómo pretendes representarme a mí? Diría el Señor: en una talla que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ve, si yo soy un Dios de vivos y no de muertos. ¿Cómo pretendes representarme a mí en una estatua que le pones ojos y no consiguen tener luz, y le pones oídos y no consiguen oír nada, cuando yo, dice el Señor, soy un Dios de vivos y no de muertos? ¿Por qué buscas entre las esculturas? ¿Por qué buscas entre las tallas muertas al que vive? ¿Por qué buscas entre las esculturas muertas al que vive? ¿Cómo pretendes conocer por tus fuerzas quien te ha dado el aliento de vida? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar a Dios, al cual te ha dado la vida? ¿Cómo puedes llegar por ti solo si Dios no viene a buscarte? Porque es imposible para el hombre conocer a este Dios si Él no viene a buscarlo primero. Y Pablo pasa a describir a ese Dios que ellos no pueden conocer por sí mismos. Pablo pasa ahora a describírselo. Y de una manera implícita empieza a decirle los atributos del Dios al cual Él viene a predicarles, al cual ellos no pueden contener en una estatua. Les está diciendo: mira, habéis hecho bien de dejarla vacía, porque no hay manera de poder contener toda su grandeza en una talla hecha por manos de hombres. Y Pablo describe a Dios delante de estos hombres como soberano. Y le dice así: porque es Señor, porque este al que yo os presento, del cual yo os hablo, al Dios que no conocéis, es el Señor del cielo y de la tierra, les está diciendo. Porque el Dios que ellos desconocían, ellos habían creado con sus manos todos aquellos pequeños dioses en el cual veneraban. Pero al Dios desconocido, Él le presenta como un Dios santo. Y su santidad no puede contenerse en templos, dice, hechos por manos humanas, ni se le pueden traer ofrendas como si el Señor necesitase de algo. No hay forma de contener al Señor en un templo. No hay templo hecho con manos que pueda contener su majestad, su señorío. Y no se pueden traer ofrendas al Señor pensando que es que si acaso el Señor necesitara algo de nosotros. Al Dios que ellos no podían conocer por sus fuerzas, es un Dios que todo lo puede. Es omnipotente, pues hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice el Señor, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. En el principio, cuando nada era, en el principio, que Dios ya era,
creó Dios los cielos y la tierra. Comienza así el libro que revela su voluntad, su palabra. En Génesis 1, versículo 1. Omnipresente. Omnipresente. Dice Pablo, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Ciertamente el Señor no está lejos de cada uno de nosotros. Mirad lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Se podrá esconder, alguno de vosotros se podrá esconder de mi presencia? Si he sido yo, soy yo el que llena los cielos y la tierra. Pablo nos presenta a ese Dios no conocido como omnisciente. Él sabía de nuestra ignorancia y le ha pasado por alto, dice el apóstol Pablo. Él sabía de lo que somos. Él sabe de nuestra naturaleza y la ha pasado por alto. Dice también el Señor en el libro de Jeremías, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. El Señor nos conoce bien. A Él nada se le escapa, nada se le oculta. Dios sabía de nuestra imposibilidad de conocerle, pero Él nos ha conocido a cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestras rebeliones, Pablo presenta a Dios como misericordioso, porque sabiendo de nuestra ignorancia, conociendo nuestra imposibilidad, ahora demanda del hombre y de la mujer, dice el apóstol Pablo aquí en el texto que hemos leído, en todo lugar, que se arrepientan. Y un poco más adelante, el apóstol Pablo, predicando en Mileto, que fue colonia griega, les decía, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el único mensaje que el apóstol Pablo tenía y por el cual Dios se ha acercado para que le conozca. Con este mensaje de este evangelio de Jesucristo, Pablo venía, lo predicaba a aquellos que no tenían a Dios, porque Dios se había acercado para conocernos. Pero con todo esto, Pablo presenta a Dios como justo, porque manifestará, dice, su justicia, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Lo presenta también como un Dios justo en todos estos atributos que, como decía el otro día un hermano, el problema nuestro es que queremos separarlos y no se pueden separar porque es su esencia y no se puede separar, no se puede desmadejar estirando de un hilo. Es todo una sola cosa, Dios es uno. Sus atributos se entremezclan unos con los otros. Pero frente a su justicia, Dios también se ha revelado como un Dios de amor. Pues Él designó a un varón, a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Recoge Juan en su Evangelio, en palabras de Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque en el versículo 18 del pasaje que hemos leído, en el capítulo que hemos leído de Hechos, vemos cuál era la manera para que tuviesen conocimiento del Dios no conocido. Dice el Señor, porque les predicaba, dice la palabra, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Con este Evangelio de Cristo y su resurrección de los muertos, era por el cual aquellos que no conocían a Dios
lo podían encontrar, porque Dios estaba acercándose a ellos. Les predicaba a Cristo y a estos resucitados, porque Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, al cual dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice, porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y nos cuenta también el libro de Hechos, que al oír acerca de la resurrección de Cristo, unos se burlaban y otros decían, te escucharemos de hablar de esto otro día. Dentro de que había muchos allí, delante de aquel Areópago donde Pablo les predicaba, muchos, dice, se burlaban y muchos decían, venga usted mañana. Pero dice el texto, al final del capítulo 17, que algunos creyeron. No fueron muchos los que recibieron el Evangelio de Cristo, no fueron muchos los que tuvieron un conocimiento del Dios verdadero, no fueron muchos, algunos, dice la palabra, pero hubo quienes sí recibieron y pudieron conocer y pudieron experimentar aquel Dios no conocido que se reveló a ellos. Por el texto podemos entender que fueron más los que rechazaron que los que creyeron. Si lo leemos, no hay que hacer una gran exégesis para darnos cuenta de que fueron muchos más los que lo rechazaron que los que creyeron. Pero como Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En medio de este mundo idólatra, en medio de este mundo supersticioso, en medio de este mundo negacionista, Dios continúa dándose a conocer a este mundo por medio de este Evangelio. Y ha mostrado a todos, se ha declarado a todos sus atributos. Pero principalmente Dios ha revelado su amor por nosotros. Que siendo pecadores, dice la palabra del Señor, que aun siendo pecadores, aun siendo supersticiosos, aun siendo idólatras, aun siendo rebeldes, ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree lo reciba y no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto que a la predicación del Evangelio de Cristo por Pablo, algunos creyeron, no muchos, pero sí hubo quien lo hiciera. Y así continuamos. Y así continuamos, hermanos. Así continuamos, así continuará la historia hasta que el Señor venga. El Evangelio de salvación en el cual Dios dice que se está revelando al hombre, por el cual el Dios se ha acercado al hombre, se seguirá predicando y algunos creerán, algunos creerán. Pero el Evangelio seguirá, el Evangelio va a seguir. Y dice la palabra del Señor que hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, Él no vendrá. Pero si hay en algún momento de la historia, que ya lo hemos dicho aquí, si hay en algún momento de la historia donde el Evangelio se está predicando al mundo entero, es ahora. Ahora, en este tiempo, es cuando el Evangelio está llegando al mundo entero. Que algunos lo reciben, gloria a Dios. Algunos entregan su vida, pero otros, muchos, aborrecen y dicen, venga usted con eso otro día. Pero es nuestra obligación como iglesia, es nuestra obligación como hijos de Dios seguir predicando este Evangelio, porque no hay otra noticia para este mundo que pueda traer salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a Cristo, predicar a Cristo y a Cristo crucificado y Cristo resucitado. No hay otro evangelio en el cual el Señor nos ha dado. Tenemos una responsabilidad, como he visto en otras veces,
Somos mayordomos. Somos mayordomos de la palabra del Señor. Somos administradores de esta palabra del Señor. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de llevarla a muchos para que, si Dios se revela, puedan creer y puedan hallar la verdadera salvación y la verdadera vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más trámite que el hombre pueda hacer para dar y hallar la vida eterna. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Gracias por predicar este evangelio, Dios. Señora, trae luz, oh Padre, con aquellos que todavía, Señor, no te conocen. Señor, que te revele, Señor, a las vidas, oh Dios, y Señor, y puedan experimentar a ese Dios no conocido, oh Dios, que está en medio nuestro, Señor. Que está, Señor, llamando. Que está, Señor, con los brazos extendidos, Dios mío. Que está, Señor, proclamando, Dios mío, este mensaje de salvación, oh Padre, para que todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, de tanta incertidumbre, Dios mío, y tanta negación de ti, oh Padre, te reveles a aquellos, Señor, que todavía no te conocen, oh Dios. Que traigas esa luz, Dios mío, porque solamente la luz de tu evangelio puede brillar si tú la traes, oh Padre, en las vidas de aquellos que no te conocen. Señor, queremos verte obrar, oh Dios. Queremos ver, Señor, como nuestro anhelo es que muchos, Señor, puedan conocerte. Ese es nuestro anhelo, Señor. Aunque vemos que son muchos los que te niegan, oh Padre. Pero seguimos, Señor, seguimos, Dios mío, confiando, Padre, porque todavía, Señor, estamos en el tiempo de tu gracia, Dios. Hasta el día que tú vengas, como has prometido, a juzgar a justos e injustos. Te damos la gloria, Señor, y la honra y la alabanza y la adoración. Y si hay aquí alguien, Dios mío, que todavía no te conoce, Señor, que tu evangelio, Señor, tu evangelio de gracia, Dios mío, sea revelado en sus corazones, Señor, y pueda entender su perdón, tu perdón, Señor, sobre él, Dios mío. Te damos las gracias, Padre, Señor, porque nos haces responsables de esta palabra, oh Dios. Bendice tu iglesia, Señor, y dirígenos, Señor, en este tiempo, porque te necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.